Primero vamos a comenzar a ver, hermana Guadalupe. ¿Nos podrá compartir un método que usted ocupa para exponer el tema de María es Madre de Dios? Ya ve que como le comenté, yo todavía no estoy dando así el curso, estoy como auxiliar, Ah, ok. pero me imagino que primero pues me prepararía con la Biblia, con el tema, y pues igual y a lo mejor empiezo con el ángel que se le apareció a María, ¿no? María era una jovencita que se iba a casar con José. Primero le hablaría de los padres, a lo mejor de María, ¿no? José que iba a ser su esposo, pero el ángel que se le apareció y ella no tuvo ningún miedo ni nada y aceptó ser la madre de Jesucristo. Más o menos así, haría dibujos o algo para que ellos también dibujaran. Les presentaría un ángel. Muy bien. Primero me presentaría bien, sí, Mu- porque no sé. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, a ver, vamos con hermana María Pérez. Pues la verdad también yo no tengo una clase bien Ok. todavía, sí, como catequista Ujú. y más para los niños. Ahorita estoy con los papás, pero como dijo la hermana Guadalupe, creo que sí está muy bien empezar cuando el ángel se le aparece a María. Creo Muy, que explicaría más bien ahí con la Biblia uno en la mano. La verdad es que como que los papás, am, aquí la verdad es muy triste porque no hay mucho, la gente dice que no hay tiempo para estudiar la Biblia. ok. Entonces cuando llevan a los niños al catecismo es cuando quieren ellos leer la Biblia, pero aunque yo trato de prepararme, busco el tema así como ahorita lo estaba diciendo Ujú. y voy con el tema preparado, pero ellos quieren escuchar nada más lo de la Biblia, pero en ese tiempo, en la temporada de catecismo y ya. Ok. Y eso es un poco difícil, complicado para mí porque trato de explicar, pero ellos quieren enfocarse nada más en aprender la Biblia, pero en la temporada de que llevan a los niños al catecismo. Ok. Sí, pienso yo, por ejemplo, el catecismo para niños es difícil en el sentido de cómo le explicamos el método. Por eso, una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy es la metodología. En el caso de los adultos, a, la cuestión que hay es que ellos cuestionan más. Hay más cuestiones en los adultos, es decir, muchas veces hay quienes preguntan no con la intención de resolver su duda, sino de enfrentar al que está catequizando, al que está dando la catequesis, para ponerlo en duda frente a los demás, ¿sí? No sé si alguna vez les ha tocado, pero a mí sí me han tocado este tipo de personas en la catequesis adulta que a veces preguntan, pues para ver si realmente el catequista sabe o para ver si realmente lo que dice es verdad. Y muchas veces siento que ahí está la dificultad de que a los adultos pues ya no les tenemos que explicar con peras y manzanas, sino que a ellos con definiciones más concretas de dónde lo dice, ¿sí? Dónde dice esa parte del texto, porque con respecto a ello pues sí, sí pues hay eso, ¿no? Sí, Eh, la verdad que sí. pero entiendo el punto. La idea de esto es, ¿por qué les hice esta pregunta? Gracias por su participación. ¿Por qué les hice esta pregunta o por qué lo externé con todos ustedes de que nos pusiéramos a pensar en los métodos? Porque ahorita en nuestra iglesia, bueno, siempre ha habido el tema de el ataque de los protestantes, ¿sí? Y si nosotros no tenemos las herramientas para decirle al niño por qué María es Madre de Dios, si desde el catecismo estamos fallando, entonces ese es el origen del por qué hoy tenemos tantas personas ignorantes. Porque cualquiera llega, nos endulza el oído y nos vamos a otra creencia. Y no les damos las herramientas y las bases fundamentales del por qué las cosas son así. O sea, por ejemplo, en el catecismo solamente te dicen, a ver, tienes que adorar a Jesús Eucaristía, porque Dios es amor, Dios es esto, es así. Sí lo entiendo, pero ¿por qué Jesús quiso quedarse en un pedazo de pan? Explíquemelo. Entonces
yo como catequista tengo primero que resolver esa duda. A ver, ¿por qué de veras Jesús se quedó en un pan? ¿Por qué? Ah, bueno, entonces tengo que ponerme a leer la Biblia y tengo que decir, a ver, bueno, Jesús instituyó la Eucaristía por esto, porque el pan es vida. ¿Con qué vive el hombre? Pues con pan, con comida. Entonces, ¿por qué se quiso quedar como alimento que da vida? Pero no quiere decir que Jesús es un pan, no. Jesús es el mismo pan, es decir, el pan es Jesús mismo, no es un pan, es Jesús mismo, no es una representación como los dicen los testigos de Jehová, que es una representación, no, sino ahí mismo en ese pan está Jesús, y Jesús se da en forma de pan para darnos salvación, para quedarse con nosotros. Y bueno, hay muchas cosas que estudiar en base al tema, pero los primeros que tenemos que resolver esas dudas somos nosotros para explicárselo a los niños. Vamos con el tema de María, Madre de Dios. El problema con los protestantes es que dicen, bueno, a ver, María es madre de Jesús, pero madre de Dios, no. Porque entonces si María fuera madre de Dios, entonces María es nuestra abuelita, no es nuestra madre, porque Dios es nuestro Padre. Y si María es madre de Dios, que Dios es nuestro Padre, entonces María es nuestra abuelita. No, no es así. Es que Dios es un misterio que se revela en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo en Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Y en este misterio, Dios se hace hombre. Nunca deja de ser Dios. Dios se hace hombre. Y en este ser, que es decir, que vino al mundo Dios, y que vino por María, la esclava del Señor, María en ese momento se convirtió en madre del Dios mismo. Pero es difícil entenderlo. Y entonces, nosotros creemos en María como nuestra madre, como la madre de Jesús. Pero al mismo tiempo es madre de Dios. ¿Sí? De Dios que se hace hombre, que se hace carnal como nosotros, para enseñarnos el sentido de la vida. Entonces, tenemos que ir entendiendo estos conceptos, porque si nosotros no los tenemos bien entendidos, ¿cómo los vamos a transmitir? Y la transmisión de la fe es esto, o sea, transmitir lo que es bueno a los ojos de Dios. Y por eso, pues hoy vamos a ver los métodos. Hay muchos métodos, pero les voy a dar pues los más esenciales o los más básicos en nuestra iglesia, ¿sí? Tipos de metodología. Los distintos tipos de metodología se diferencian según el planteamiento, las etapas y la selección de métodos y técnicas para alcanzar los resultados deseados en una investigación. En este caso, no estamos haciendo una investigación. En este caso, vamos a poner el planteamiento. El planteamiento del estudio es Dios. Vamos a estudiar en el catecismo a Dios para entenderlo. Y debemos tomar en cuenta en nuestra metodología la etapa a la que le estamos enseñando el catecismo. En este caso, ¿quiénes son? Los niños. Como ya lo mencionó nuestra hermana María, no es lo mismo enseñarle a un niño que a un adulto. No es lo mismo enseñarle a un niño de ciudad a un niño de un pueblo fuera de la ciudad. Son diferentes costumbres y tradiciones, formas de vivir, etc. No es lo mismo enseñarle a un niño o a un joven, ¿sí? Entonces debemos entender la etapa a la que le estamos enseñando y la selección de métodos y técnicas para alcanzar los resultados tienen que ser con respecto a la etapa, ¿sí? Por ejemplo, los niños quieren jugar, quieren platicar, quieren hacer. No podemos tener a un niño sentado más de media hora dándole un tema. A un adulto sí, lo pueden tener hasta 2 horas ahí sentado y te va a poner atención y va a poner atención en el tema porque realmente le interesa, pero a un niño no. Un niño es más imperativo, quiere conocer, quiere ejercitarse y tienen que ponerle dinámicas. Y precisamente les muestro aquí la metodología. Las metodologías más eficaces para un niño de catecismo es a través del oído y de la vista.
Tenemos tantas enseñanzas: el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Entre estas, las más eficaces son la auditiva y la visual. Por ejemplo, si tú le enseñas a un niño de catecismo, en la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Con 2 o 3 veces que canten ese canto, el niño va a llegar a su casa. Vamos todos a alabar al Señor con panderos. Cuando esté el niño en la regadera haciendo su tarea, se va a estar acordando de la canción. Vamos todos a alabar al Señor. Y eso ustedes ya no lo ven, pero las personas que tienen a sus hijos en casa dirán: ¿dónde te enseñaron esa canción? ¿Dónde te la aprendiste? Ah, en el catecismo. De manera auditiva, inconscientemente repetimos. Por eso, siempre pongo de ejemplo en el curso para ministros que hoy estamos atravesando una de las grandes dificultades en las generaciones millennials o en las nuevas generaciones. Porque muchas veces no le damos importancia a la música, y no es cierto. La música es muy importante, porque psicológicamente está comprobado que una persona, después de repetir y repetir y repetir inconscientemente, llega a llevar esto que inconscientemente lo repite y lo repite, lo llevas a la realidad. ¿Sí? ¿Por qué creen que para llegar a la santidad se nos pide la práctica espiritual del rosario? El rosario como tal por sí mismo no es un sacramento, es un sacramental, es decir, una práctica espiritual que nos ayuda a santificarnos. Pero ¿qué es lo que hace el rosario? Cuando estamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. El repetir y repetir, rogar y rogar, va a podernos santificar. Imagínense un joven que dice: bueno, yo soy bueno, pero el joven escucha música satánica. ¿Creen que sea bueno? Pues no, podrá tener buenos valores y lo que ustedes quieran, pero en algún momento determinado, ese subconsciente de repetir y repetir la letra satánica, pues la simple palabra satánica ya como que te incomoda, ¿no? De que decimos satánica, es decir, como que, pues cállate, ¿no? No digas eso. Imagínense repetir la letra constantemente. Y hoy, si ustedes pudieran poner atención en las canciones de los jóvenes, ya no dicen nada de amor. Todo es, de verdad, cosa, no sé cómo decirlo, pero ya el trasfondo de las canciones es muy, muy, muy desatada, en el sentido de que ya ni siquiera mencionan el amor como un don maravilloso que da Dios, que se puede vivir en el matrimonio. O sea, las canciones que hoy se han viralizado mucho en jóvenes son canciones que hablan puras tonterías. Y luego nos preguntamos por qué estamos así, pues porque escuchamos todo eso. Y el escuchar, y el escuchar, y el escuchar llega a un punto donde pues, lo vuelves realidad. Bueno, entonces una de las enseñanzas es la auditiva. Y para ello los invito a trabajar mucho en la música católica, ¿sí? Hoy en día contamos con muchas herramientas, pero sobre todo invitarles también a que cuando dejen tarea, invítenlos a escuchar el evangelio que da el Padre en el YouTube, no verlo sino escucharlo, qué dice el Padre. Ustedes pónganse a ver esos videos y cuando vean un podcast, una canción, compártanla, pero siempre cerciórense que sea católico. Hoy en día, tener tanta información también nos afecta, porque a veces tener la música, le ponemos nadie te ama como yo, y pues te aparecen músicas cristianas, ¿sí? O videos de podcast cristianos que no son católicos, que son de sectas cristianas. Entonces hay que tener cuidado de dónde obtenemos la información, porque tiene que ser católico. Entonces algo muy importante es que trabajemos en la parte auditiva. Otra parte importante, la parte visual, ¿sí?
Es una de las más importantes, la parte visual, el que compartamos a los sacerdotes que hay en redes. Entonces, el compartir a nuestros sacerdotes que están en redes sociales es también nosotros tener certeza de lo que hay, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen a los padres que les estoy presentando, ¿sí? A ver quiénes son. ¿Quién me puede decir quién conoce a alguno de ellos? Es el padre, sí, José Arturo. Ajá. Es el padre Luis Toro. Ajá. El padre, al único que no conozco es el que está abajo a la derecha. Ok, muy El bien. otro padre Bueno. no recuerdo su nombre, pero también lo he... ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que me diga el nombre de los 4 sacerdotes que están viendo en pantalla? A ver, que sí se sepa los 4 nombres de los sacerdotes. Los 4 hacen contenido en YouTube. Entonces, es muy importante que estemos también en esta hilación en la catequesis, que no nos olvidemos que hay muchas herramientas en internet y nos podemos apoyar de estos padres. Ellos tienen temas muy importantes en sus canales de YouTube. Por ejemplo, el de la comunión. Si ustedes algún día van a cerrar su curso de catecismo con la comunión, busquen cómo dar la comunión o cómo explicar la Sagrada Comunión. Y los 4 tienen temas muy importantes. El padre Arturo tiene un video de la comunión de 8.2 millones de vistas. O sea, imagínense, es mucha gente la que ha visto ese video. Y de verdad todavía hay algunos que no lo ven completo, pero de ahí podemos obtener mucha información para nuestros niños del catecismo, ¿de acuerdo? Entonces no se nos olvide que de manera visual todavía hay muchos videos que podemos ponerles a los niños en el catecismo. Ahora bien, vamos a pasar a la parte un poquito más tediosa, pero de manera dinámica, que es la planificación anual del catecismo. Después de haber visto algunas metodologías, que ya les compartí la herramienta del manual, que no vamos a ver como tal directo, pues son muchas dinámicas las que les compartí, pero ya con tiempo las van a ir leyendo. Lo que a mí me interesa es que planifiquen de manera anual su catecismo. Es muy sencillo. Muchas veces los sacerdotes nos digan, a ver, planifiquen su catecismo, y nos hacemos una quebradera de cabeza que no sabemos ni dónde empezar ni cómo comenzar. Bueno, muy sencillo. Hay que empezar siempre de la creación, desde el Antiguo Testamento en adelante, con los patriarcas, los profetas, los reyes, y después con la vida de Jesús, María, los apóstoles y San Pablo. Muy sencillo. Y la comunidad cristiana, cómo se formó la iglesia, ¿sí? Es muy importante que en esta planificación del catecismo ustedes lean. De verdad, la misión del catequista es leer mucho, 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 mucho. Y a lo mejor si a ustedes se les complica leer, me dicen, Daniel, es que yo con la lectura me duermo. Tantito leo 2 renglones, me duermo. A ver, lo entiendo. Si se te dificulta la lectura, empápate de videos. Pero de verdad, siéntate, o cuando estés leyendo los trastes, agarra tu teléfono, ponlo ahí al lado de los trastes y pon un video de Daniel Católico explicando la Eucaristía, o del padre Arturo, del padre Marcos Galvis, o de algún padre, el padre Luis Toro. Ponlo y aprende. Pero déjalo completo. Mientras estás lavando, mientras estás haciendo otra cosa, ponlo, y a lo mejor si no puedes leer, pero vas entendiendo la historia. Un canal que recomiendo mucho es el canal de la Biblia es católica. Así búsquenlo en YouTube. La Biblia es católica. Es un sacerdote, no es un sacerdote, es un hermano laico, ¿sí? Que estudió teología y estudió historia de la salvación. Y él tiene un curso de historia de la salvación completísimo. Tiene transmisiones, están gratuitas en YouTube. Y él nos muestra todos estos temas desde la Biblia, muy completos. Sus episodios duran más de 1 hora, pero tiene como, yo creo que unos 80 videos de 1 hora que hablan sobre la sección de toda la historia de la salvación. Entonces, véanlos, vean ese tipo de videos si se les dificulta de leer. Y si pueden leer, mejor agarren su Biblia y lean el Antiguo Testamento y en los evangelios.
Eso les va a ayudar mucho para la planificación del catecismo. Ahora, ¿cómo planificar? La mejor idea para mí es que puedan planificar a través de imágenes. Los niños sobre todo son muy visuales, muy visuales. Entonces, ellos con ver algo, ellos se lo aprenden, ¿sí? Yo recuerdo que en el seminario tenía yo un amigo que se llama Alejandro. Me impresionaba un montón cómo sabía de Biblia. Tremendo, tremendo mi compañero. Y él te sabía el tema de Moisés, de Abraham, de Isaac. Le digo, oye, ¿cómo te sabes la historia de Moisés? Le digo, yo ni me la sé. Yo ni he leído la Biblia. Dice, no, yo tampoco. Porque siempre en el seminario se sentaba al lado mío y en el momento de la meditación leía la Biblia. Él leía mucho la Biblia. Pero digo, oye, ¿cómo sabes tanto poco si has leído toda la Biblia? Y me dice, no, he leído algunas partes. Dice, pero yo me sé la historia de los personajes. Porque mi mamá desde que estaba yo chiquito, como a los 4 o 5 años, me ponía las películas. Dice, me ponía a ver, o sea, yo no veía películas de Disney. A mí me ponían películas de la historia de la salvación. Y por eso me sé la historia. Por eso me sé lo que pasó. Porque yo me sé la historia de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Elías, del profeta Isaías. Todas esas historias. Porque lo vi en películas. Dije, ¿en serio? Dice, sí. Y entonces dice, ahorita que ya estoy grande y que ya leo la Biblia, cuando leo digo, ah, sí, esto pasó en la película y esto es así y así. Y entonces coincide todo. O sea, todo lo que viene en la película, pues viene acá en la Biblia. Algunas partes no, pero todo en su mayoría sí. Dije, wow. Y digo, entonces sí sabe, o sea, ya cuando hablabas con él, pues él sabía mucho con respecto a las películas, ¿no? Entonces, si a ustedes no les sirve el tema de leer, pónganse a ver películas, busquen las películas directamente. Siempre cerciórense de que sea católica, porque como les digo, ahorita hay mucha información en internet que pues ya no es meramente católica, son otras páginas. Entonces, vamos a ver nuestra planificación. La propuesta que yo tengo para ustedes es que podamos planificar directamente con imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen que tenemos es, ¿a qué le suena? Adán y Eva, ¿verdad? Luego la de mano derecha o la otra imagen es Caín y Abel. Caín que presenta la ofrenda de los frutos de la tierra y Abel que presenta el cordero porque él era pastor. A Dios no le agrada la ofrenda de Caín porque son frutas y verduras, dicen los autores del Génesis. Pues es que a Dios no le gustaban las verduras, le gustaba la carne. Y entonces, ¿por qué prefirió a Abel? Pues porque le gustaba la carne. Y entonces, para que Dios se pusiera contento en la ofrenda, ¿qué le tenías que dar a Dios? Carne. Sí, es como a tus hijos, ¿no? Les das de comer verduras, pues no quieren. Pero dales un taco de carne, dales carne, carne asada en sus diferentes presentaciones, y te la van a comer. Hasta van a querer más. Bueno, pues cuenta la leyenda o la historia del Antiguo Testamento, lo expresan de esta manera, que pues a Dios para ponerlo contento, pues le gustaba la ofrenda de la carne. Entonces por eso le gustó más la ofrenda de Abel, la ofrenda de un cordero. Y por eso es que desde ahí Dios quiere la carne como el sacrificio. Y entonces tiene que sacrificar a un cordero para el perdón de tus pecados. Y todo el Antiguo Testamento eso fue el culto de la Eucaristía. El culto era que si querías que te perdonaran algún pecado, tenías que llevar a tu cordero, ¿sí? A tu novillo, y ese presentarlo en sacrificio, y hasta que se consumiera, y todo ese vaporcito de carne llegaba al cielo, Dios lo olía, se ponía contento y entonces te perdonaba. Pero, en realidad estamos hablando de una prefigura, de la prefigura Jesús, buen pastor. ¿Por qué prefiere a Abel? Porque Abel es el pastor y entonces todas las prefiguras del Antiguo Testamento van a girar en torno al pastoreo de Jesús. Jesús que viene como pastor y que Jesús viene ahora como ese cordero que se va a entregar en el altar, es decir, en la cruz. Va a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Ese es el sentido bíblico de Caín y Abel. Y luego tenemos en otra imagen, en la siguiente diapositiva que les presento, el arca de Noé y la torre de Babel. ¿Sí? Ya cuando vemos las imágenes ya como que despertamos un poco y decimos, bueno, ya no es tanta teoría, ya
vemos los animalitos, un arca. Y bueno, ¿qué quería decir el arca de Noé? Bueno, en pocas palabras, Dios se da cuenta que hay pecado en el mundo y quiere destruirlo. O sea, Dios piensa que la solución era destruir al hombre. Y entonces, ¿por qué existe el arca? Pues porque dice, bueno, vamos a subir a los animalitos, un macho y una hembra de cada especie, y vamos a subir a la familia de Noé, que es una familia santa, es una familia buena. Y los suben a todos los animalitos. Y entonces Dios manda el diluvio y empieza a llover, a llover, a llover, a llover, hasta que se inunda todo el mundo. Y entonces solo el arca pues va a subir, 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 subir. Y se va a salvar. Pasan los días y pues va a descender. Y todo el mundo pues está aniquilado. O sea, ya desapareció. Y viene esta nueva creación. Esta nueva creación que va a comenzar con la familia de Noé. Y dice Dios, ahora sí, disfruten el mundo, disfruten la vida, sean amorosos, multiplíquense, sean bondadosos. ¿Y qué pasa? Pues resulta que el hijo de Noé, Cam, se mete con la esposa de Noé, que viene siendo la mamá de Cam. Y entonces de ellos nace un hijo, Canaán. Y entonces, pues vuelve a haber pecado. Imagínense el propio hijo que se mete con su madre y tienen un hijo. Y entonces Dios dice, ¿qué pasó? Pues no que iban a ser buenos. No que ya aniquilando a todos, pues iba a ser buena la familia de Noé. Pues no, resulta que Noé se embriagó, se emborrachó. El hijo ve la desnudez de su padre, que así lo explica la Biblia. Ver la desnudez de alguien es que se haya metido con su pareja. A eso se refiere en el Antiguo Testamento. Y entonces los autores, los investigadores de la Biblia, suponen que Canaán, que es a quien maldice Noé, porque Noé maldice a Canaán, no a Cam, que es su hijo. Tendría que haber maldecido a Cam porque Cam fue el que se metió con su esposa, con su mamá. Sin embargo, en la Biblia dice que Noé maldice y le dice, maldito seas esclavo entre los esclavos, Canaán, porque Canaán es el hijo de Cam y su mamá. ¿Sí? ¿Y Canaán no le suena a Canaán? Pues Canaán es la famosa tierra prometida. El fruto del pecado. Y entonces va a seguir existiendo el pecado como esta adherencia al ser humano, al hombre. Y Dios ya no va a destruir el mundo. Dice, ya no lo voy a destruir. Voy a darle solución a esto. El perdón de sus pecados. Y entonces va a continuar toda una historia de la salvación con respecto a la salvación del hombre, dando prefiguras del pastor, de Isaac, que va a ser también sacrificado, de los sacrificios del Antiguo Testamento, la historia del rey David, la historia de Elías, bueno, de todos los profetas y reyes, hasta que llegamos con Jesús. Jesús viene de toda una familia disfuncional y entonces Jesús viene a ser el Cordero para perdonar todos los pecados del hombre. Y aquí estamos por Jesús. Y entonces la Torre de Babel, que es igual otra enseñanza bíblica, nos muestra que el hombre pues quiere superar la grandeza de Dios. Y dice, queremos construir una torre que nos lleve hasta el cielo, hasta Dios. Pero en realidad también la Torre de Babel nos habla sobre la estancia del hombre que quiere permanecer en un lugar y quiere generar riqueza y riqueza, riqueza, riqueza para construir. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Trabaja, lucha, desarróllate, crea y ten más cosas y más cosas y más cosas. Y nos enseñan a pertenecer a este mundo cuando nos damos cuenta, nunca pertenecimos a este mundo, porque nos vamos de él. Hay un libro que se llama La sabiduría del peregrino. Y la sabiduría del peregrino nos habla de esto, de que somos peregrinos aquí. Y por eso la Torre de Babel es una enseñanza de que nosotros no somos estáticos en este mundo. No tenemos que construir riqueza en este mundo, porque somos peregrinos. Lo que Dios quiere no es que hagamos una torre. Lo que Dios quiere es que nos dispersemos. Por eso lo va a decir en el Evangelio. Vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor no quiere que nos quedemos estáticos en un lugar.
el Señor quiere que nos dispersemos y que demos frutos abundantes en todo el mundo. Y lamentablemente hoy hay personas que generan riqueza, bienes. Ya el padre Arturo en alguna homilía, no sé si lo han escuchado, cuenta la anécdota de un señor viejito que vivía en su pueblo y que acumulaba mucho dinero, muchos costales de dinero. Y que un día murió y nadie se dio cuenta que él guardaba todo ese dinero. Pues cuando sus hijos querían ir por la herencia, porque sabían que tenía mucho dinero, fueron y abrieron el baúl lleno de todas esas monedas. Pues para ese entonces el dinero ya no valía, ya no tenía valor. Imagínense cuánta riqueza generó ahí. Ni para él ni para nadie sirvió. Entonces, las grandes enseñanzas del Antiguo Testamento son muy importantes y hay que ponernoslas a leer. Ya acá les estoy dando una pequeña síntesis de todo lo que ustedes pueden ir enseñando en sus clases de catecismo. Ahora tenemos aquí 3 personajes importantes en imágenes. El primero es Abraham. El de la derecha es Isaac, el que está cargando la leña. Y el de abajo es Jacob. Los 3 patriarcas, los famosos padres de la fe. Yo se los voy a resumir en palabras sencillas para que ustedes también los lleven a sus niños del catecismo. Abraham, el primer hombre llamado por Dios. Un hombre fiel, un hombre santo, un hombre grande de edad, sabio. Y le dice a Abraham, toma tus cosas y ve a la tierra que yo te mostraré. Quiero que tú seas el guía de mi pueblo. Y dice, sí, ¿a dónde voy? Pues ya estoy grande. Y le dice, pues mi esposa no puede tener hijos y demás. Pues yo te voy a bendecir, teniendo hijos, teniendo todo en abundancia. Pero ve a la tierra que yo te mostraré. Emprende un camino. Entonces deja todo y emprende un camino Abraham. No podía tener hijos con su esposa Sara, que después pasa a llamarse Sarai. Y entonces tiene un hijo y su hijo es Isaac. ¿Sí? Su hijo es Isaac. Y entonces Isaac, siendo su único hijo, Dios le dice, entrégamelo. Entrégamelo. Y dice, ¿cómo, Señor? Pues tú me prometiste darme cosas en abundancia para una tierra prometida. Sí, pero entrégamelo. En realidad Dios estaba poniendo a prueba el amor de Abraham hacia con Dios. Y Abraham dice, sí, pues te lo voy a entregar. ¿Qué quieres, Señor? Bueno, le manda a decir lo que tiene que hacer. Bueno, vas a llevar al niño al monte, le vas a cargar leña y lo vas a llevar al sacrificio. Allá en el monte yo te indicaré qué hacer. Pues toma un burrito, Isaac carga la leña sobre los hombros, como estamos viendo en la imagen. Se va con su papá y van caminando, llegando al monte. Dice, pues ya llegamos, pa. Dice, ya vi que aquí está el altar para el sacrificio, porque Isaac ya sabía lo que era un sacrificio. Y dice, pero ¿dónde está el cordero, pa? ¿Dónde está el cordero para poderlo sacrificar? Porque se acuerdan que el cordero era el que se iba a sacrificar para el perdón de los pecados. Y Abraham le dice, no sé, ahorita el Señor me tiene que decir quién es el cordero. Y entonces Dios le dice a Abraham, bueno, toma a Isaac y colócalo encima de la leña para que me lo ofrezcas en sacrificio a tu propio hijo. Y Abraham se queda de, ¿cómo? ¿Cómo me pides esto, Señor? Tú me prometiste una tierra, mas no me prometiste dar a mi propio hijo. Y entonces Abraham está a punto de degollarlo, partiéndolo por la mitad para el sacrificio. Y cuando está a punto de matarlo, Dios le dice, espera, ya vi que si eres capaz de entregarme a tu hijo, pero no lo hagas ahora. Hay un cordero colgado en un árbol, ve por él y ofréceme ese cordero. Pues va y ya no mata a su propio hijo, va, trae el cordero y ofrece el cordero. Isaac es una prefigura de lo que sucede con Jesús. ¿Quién va a cargar el madero? Jesús carga su propio madero y es llevado hasta el monte en sacrificio y muere en la cruz.
¿Y quién lo mandó? Su propio papá. Dios Padre manda a su propio Hijo para el perdón de los pecados. Fíjense qué bonita historia. Pero es bien bonito platicarlo, pero cuando ya lo llevamos a nuestra realidad y cuando Dios nos pide a un hijo, a nuestro propio hijo, decimos, no, Señor, no me hagas esto. Y experimentamos ese amor tan grande que nos tuvo Dios. Nosotros podemos decir, ay, qué fácil dar a un hijo. Bueno, los que son padres y madres de verdad saben lo que es perder un hijo. Sobre todo las personas que han experimentado la pérdida de un hijo, es muy doloroso. Y cómo la pérdida de un hijo, entregarla, es para darle vida al mundo. Pues esta es la enseñanza del Señor. Desde los primeros padres ya vemos la prefigura de Jesús. Y luego Jacob, que es hijo de Isaac. Isaac va a tener a dos hijos, Jacob y Esaú. Es el de la imagen de abajo. ¿Y qué pasa con la historia de Jacob? Pues resulta que Isaac ya está muy viejo. ¿Sí? Ya se murió Abraham. Ya Isaac ya creció, ya se volvió viejo y tuvo a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y entonces Isaac solamente le puede dar la bendición a un hijo, pues al mayor. Y el mayor es Esaú. Pero fíjense acá qué bonita historia. Son dos hombres, Esaú y Jacob, pero había una gran diferencia. Esaú era peludo, velludo, mientras que Jacob era lampiño, es decir, podías identificarlos. Pues un día que ya estaba muy enfermo Isaac, ya no podía ni ver, solo medio escuchar, y llama a su hijo Esaú, al mayor. Ahí como estamos viendo en la imagen, lo llama y le dice, te voy a dar la bendición, pero necesito que vayas al campo, que mates a un cordero, me lo ofrezcas para comérmelo en un guisado, y una vez comiéndome esa comida yo te voy a dar la bendición. Solamente le puedo dar la bendición a uno. ¿Y qué creen? Pues su esposa de Isaac, la mamá de estos dos jóvenes, pues escuchó esto que le estaba diciendo, y como su hijo consentido de la mamá era Jacob, pues que le dice, ¿sabes qué, Jacob? Tu papá va a dar la bendición y solo a uno, entonces ve al campo, mata el lechón en lo que yo preparo, el guisado, y entonces te adelantas a la bendición. Y con la misma piel que le quitemos al cordero, te la vas a poner en tu cuerpo, para que así parezca el pelaje de Esaú. Y entonces se acerca a Jacob, se pega el pelaje, y entonces Isaac, que ya está viejo y no puede ver, pues lo toca y dice, sí eres Esaú, aunque tu voz no se parece, pero eres Esaú, y le da la bendición a él. Sobre ti serán benditas todas las tierras, y le da toda la bendición. Solo hay una bendición, y la bendición queda en Jacob y no en Esaú. Y Jacob después va a encontrarse con Dios y va a pelear con Dios mismo en esta rebelión, en esta rebeldía. Y entonces Jacob ya no se va a llamar Jacob, se va a llamar Israel. Y entonces Jacob va a tener 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. ¿No le suena esto a los 12 apóstoles? Esto le suena a los 12 apóstoles. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, todo el pueblo de Dios viene desde Abraham, Isaac y termina en Jacob, pero se vuelve pueblo de Israel porque Jacob pasa de llamarse Jacob a Israel. Todos los personajes de Antiguo Testamento tenían un nombre y pasan a tener otro después de ese encuentro con el Señor. De aquí viene una definición del origen del por qué el sumo pontífice que dirige la Iglesia Católica tiene que cambiarse de nombre. Por ejemplo, ahorita el Papa León no se llama León, tiene otro nombre, pero para tener su pontificado, que es este llamado por Dios, tiene que cambiar de nombre. ¿Sí me explico? Por eso es que se cambian de nombre, porque en este encuentro de Jacob con Dios, que va a pelear con Dios mismo, después de tener ese encuentro, Jacob
pasa a llamarse Israel. La esposa de Abraham, que era Sara, después de tener el encuentro con el Señor, también se llamó Sarai, que cambia su nombre. Igual Moisés, y así todos los personajes van a ir cambiando su nombre porque se encuentran con el Señor, ¿sí? Entonces ya ahí en imágenes, fíjense cómo ya vamos teniendo parte de toda nuestra historia.